Antes del efecto Mandela, antes de Matrix, Philip K. Dick escribió que la realidad se estaba reescribiendo. Luego el gobierno lo hizo desaparecer de la narrativa. En 1977, el autor de ciencia ficción, Philip K. Dick, se presentó ante un público en Metz, Francia, y dijo algo que descifró el código del tiempo y resonaría décadas en el futuro. Vivimos en una realidad programada por computadora. Pasaron décadas antes de que Elon Musk o los filósofos de Silicon Valley comenzaran a reflexionar sobre la hipótesis de la simulación y mucho antes de que Internet diera origen al efecto Mandela. Pero la visión de Dick no se consideró una especulación inofensiva. Para la comunidad de inteligencia estadounidense, sus ideas peligrosas sobre mundos simulados, sistemas de control ocultos y manipulación de la realidad podrían haber sido demasiado directas. No mucho después de sus afirmaciones, Dick fue presuntamente sometido a vigilancia del FBI, a misteriosos allanamientos y a lo que él describió como acoso psicológico encubierto, el tipo de respuesta que uno podría esperar cuando alguien dice demasiada verdad en un mundo basado en mentiras. Las sospechas de Dick no eran infundadas. Según sus propios testimonios y los de sus allegados, fue vigilado tanto por el FBI como por la CIA, tras publicar obras como Ubik en 1969 y A Scanner Darkly en 1977, libros que difuminaban la línea entre la realidad e ilusión, percepción y control. En cartas y entrevistas, Dick afirmó que los agentes allanaron su casa en 1971 y confiscaron papeles e investigaciones después de que comenzó a explorar lo que llamó VALIS, un vasto sistema de inteligencia activa que comunica verdades ocultas sobre la realidad. Los registros oficiales de tales incursiones son difíciles de conseguir, pero los amigos y biógrafos de Dick, incluido Lawrence Sutin, que escribió Divine Invasions, A Life of Philip K. Dick en 1989, corroboraron su constante temor de que sus revelaciones sobre el gobierno y los mecanismos de control metafísico lo hubieran puesto en la mira. Lo que resulta particularmente escalofriante es cómo la teoría de Dick es anterior y guarda un extraño paralelismo con el efecto Mandela, el fenómeno cultural moderno en el que las personas, de forma colectiva, recuerdan erróneamente detalles de la historia, como por ejemplo si Nelson Mandela murió en prisión o en 2013. Hoy en día muchos presentan el efecto Mandela como una prueba de que la realidad falla, los plazos se desplazan o las simulaciones se superponen. Dick dijo algo similar en 1977, que el tiempo se puede reorganizar y que vivimos en un entorno informático donde el programador puede cambiar variables pasadas. En esencia, describía el efecto Mandela antes de que tuviera nombre. Creía que nuestros recuerdos de realidades alternativas no eran errores, sino rastros. En este caso, de líneas temporales pasadas sobrescritas por una inteligencia controladora. Y aquí es donde su historia se vuelve más oscura. Poco después de sus conferencias públicas, el comportamiento de Dick se volvió cada vez más errático y sufrió lo que posteriormente se denominó un brote psicótico. Pero los investigadores de la conspiración se han preguntado durante mucho tiempo si fue silenciado, perseguido o desacreditado. Un destino familiar para aquellos que se acercan demasiado a verdades ocultas. Sus descripciones de visiones brillantes, transmisiones extrañas y una fuerza invisible que escribe la historia parecen delirios paranoicos para los escépticos, pero presagiaban de forma inquietante las teorías modernas sobre los reinicios de la simulación y los sistemas de control de IA. Dick se sintió inspirado o fue descargado. Cuanto más se mira, más se parece su vida a la trama de sus propias historias. Un escritor disidente que descubre que la realidad está siendo editada y luego perseguido por fuerzas oscuras que intentan hacerle olvidar. Antes de su muerte, en 1982, Dick advirtió que los muros de la realidad se están cerrando y lo que llamamos el presente es una ilusión proyectada por una vasta inteligencia. Es posible que haya sido el primer denunciante de nuestro mundo simulado.
silenciado antes de que el resto de nosotros nos diéramos cuenta. Si esto es así, tenemos una matriz en la cual hay una inteligencia, una cosa, lo que sea, que reescribe el pasado, el presente y probablemente el futuro a su antojo, con una agenda. Normalmente esa agenda no es buena, porque viendo cómo está el tema en el presente y en el pasado, desde luego buena no es. O sea que el que está manejando este control de la Matrix no es nada bueno. Ni lo será. Entonces tenemos un problema grave. Porque si no encontramos la manera de romper esta Matrix, jamás saldremos de ella. Otra cosa es que se pueda. Porque si hay alguien, algo o un demonio que es capaz de hacer esto a su antojo, evidentemente es mucho más inteligente, poderoso o lo que sea que nosotros, y a lo mejor jamás vamos a poder romper esa Matrix o romperle a él el orto. Desde luego, la cosa no va bien, así que no sabemos si algún día alguien o algo puede romper esta Matrix y al dueño de la Matrix y que nos liberemos, porque esto literalmente sería una liberación. Liberarnos de algo maligno, porque no sucede nada bueno en este planeta. Al revés, cada día que pasa, más cosas malas suceden, hasta que ya no haya vuelta atrás. Y esa vuelta atrás sea que nos reseten y pongan aquí a otra gente a ver si esto funciona o no. O no. Vete tú a saber. Pero la cosa pinta mal. Planeta lleno de agentes Smith por todos lados, haciendo las cosas del agente Smith, que no les gusta a estos señores de la Matrix, que es silenciarlos, tumbarlos o mandarlos al otro barrio, que es lo que está sucediendo y ha sucedido desde el principio. Bueno, pues, ¿cuántos de vosotros creéis que vivimos en una simulación? ¿El dueño de la simulación es algo bueno, algo malo? ¿O se la pela a todo? Bueno, pues, dejármelo en la caja de comentarios. A ver qué os parece. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.